Entrevista verdadera, estamos conversando con la historiadora, directora del Archivo Nacional, Emma de Ramón. Estamos hablando sobre una muestra que tienen en el Archivo Nacional, aprovechando y a raíz del 8 de marzo y todo este mes, que es el mes de la mujer, donde se ponen de relevancia estos temas, las posiciones nosotras en la calle, en la casa y en la cama. Emma, en el Archivo Nacional tienen, tú mismo lo decías al comienzo, un lugar donde está destinado a recoger la información que existe en temas de género o géneros. Sí. ¿Cuándo surgió eto y qué material se encuentra ahí? Mira, claro, nosotros somos un archivo fundamentalmente del Estado, pero tenemos también el mandato de recopilar la información histórica que puede ser relevante para el patrimonio nacional. Entonces, en esa perspectiva, vimos y sopesamos que en realidad fundamentalmente la historia que teníamos, los documentos que teníamos eran políticos fundamentalmente. Entonces, naturalmente con eso se iba repitiendo la posibilidad que tenían los historiadores solo de investigar temas políticos o militares, por ejemplo. Que es la gran línea, podríamos decir, historiográfica que alimentó el siglo XIX y gran parte del XX. Entonces, a partir de eso, de una reflexión conjunta con los colegas, en fin, y con ideas que nos dieron otras personas, de pronto dijimos, ¿por qué no puede el Archivo Nacional buscar otro tipo de información? Por ejemplo, respecto del bajo pueblo, de los campesinos, por ejemplo, pero de los mismos que estaban en la tierra, y de las mujeres, y el tema del enfoque de género, que es en el fondo tan relevante para la historia actual. Y abrimos este tema y la verdad es que nos llegó así como una especie de alud de papeles, porque justamente varias de estas organizaciones que hemos mencionado, como La Morada, la Fundación ICI, en fin, habían varias de estas organizaciones que fueron de los años 80, feministas, que estaban cerrando sus puertas, porque las activistas ya estaban mayores, porque los fondos internacionales habían disminuido, en fin, por muchas razones, y entonces comenzamos a recibirlos y a tratar de ordenarlos y ver dentro de eso qué era lo que teníamos. Y la verdad es que se ha constituido un enorme patrimonio de esta información, pero además también de documentación que nos han entregado las propias personas, que ha sido interesantísimo. Hay, por ejemplo, gran parte de la documentación del MEMCH, que fue el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, que es el movimiento fundamental del sufragismo chileno del año 35 más o menos al 58, funcionó el 55, que es el movimiento que lideró por muchos años Elena Caffarena, ¿no? Con otras mujeres muy notables, Marta Vergara, Olga Poblete, y hemos ido recopilando información de todas estas señoras porque nos ha ido llegando información de ¿Llegando dónde? Personas que lo tenían. ¿Qué tipo de información? Mira, lo que tenemos del MEMCH son, por ejemplo, las cartas que le escribían a Elena Caffarena o que ella respondía desde los diferentes lugares de Chile donde se iban organizando muy al estilo, digamos, comunista, con una especie de célula donde se sentaban y discutían una revista que ellas producían que se llamaba La Mujer Nueva, una revista, un periódico, donde iban poniendo todos estos temas. Y es bien interesante porque los temas son los mismos que nosotros estamos hablando aquí, o sea, estamos hablando de 1930, y ya estaba el tema del control de la natalidad, por ejemplo, del tema de la maternidad en pobreza, o el tema de la maternidad forzada por violaciones, sobre todo por estos abusos de parientes sobre niñas pequeñas, ¿no es cierto?, el abuelo, el tío, el hermano a veces, y por lo tanto, por ejemplo, la necesidad del aborto terapéutico, que justamente surgió por estos años, la primera ley que hubo de despenalización del aborto terapéutico es justamente producida por este gran impulso de las feministas. Entonces lo que tenemos son todas las cartas impresionantes de mujeres así de los lugares más increíbles, de Petorca, de Curimón, solamente para nombrarte los que están más cerca, pero también gente del sur, de Temuco, de otros, de Cañete, etcétera, grupos que se organizaban en torno, por ejemplo, a la profesora, algunas funcionarias que sabían leer y escribir. Muchas de estas mujeres ni siquiera sabían leer y escribir, eran obreras,
obreras y cosas así que se agrupaban y conversaban una vez a la semana. Fíjate que es tan notable este fondo porque estamos hablando, por ejemplo, en Ovalle hubo una serie de problemas con este grupo que se formó porque los maridos se oponían y encontraban que estas mujeres estaban haciendo un escándalo, pero se juntaban a discutir todas estas cosas, ¿no? O sea, ese tema, el del sufragismo, o sea, el derecho a votar, ¿no? ¿Estamos hablando de qué año? 1935, perfecto. 40, por ahí, ese es el justo periodo. Antes de ella. Justo antes, porque el derecho a voto es del año 48. De alguna manera, el movimiento con el derecho a voto bajó digamos, todas las actividades que tenía, ¿no? Porque no solamente era este grupo, el MEM, sino en realidad son un montón de grupos más pequeños, más grandes, que finalmente se organizaron lo que se llamaba la FECHIF, ¿no? Que fue la que consiguió el derecho a voto, que era la federación de todas estas organizaciones de mujeres. De eso tenemos muchísima información, por ejemplo, pero también tenemos mucha información sobre vida cotidiana, vida privada. Tenemos diarios de vida. Por ejemplo, no sé, que se murió la abuelita que tenía un grupo de cartas, por ejemplo, y entonces el nieto llegó con las cartas y las donó. Porque escuchó que estaba este fondo. Voy a preguntar, ¿y eso y el fondo recopila también ese tipo de información? Cualquier cosa sobre mujeres y género. También, por ejemplo, una organización de lesbianas que se llamaba el Salón de las Preciosas, que cerró, nos entregó toda su información y nosotros la guardamos en realidad, y en la medida que podemos la vamos organizando y poniendo a disposición del público. ¿Y cómo se trabaja todo ese material en el Archivo Nacional? Y la pregunta es básicamente cómo, porque el Archivo Nacional, al reunir toda la información, claro, se puede trabajar en esto, tiene mucho valor histórico, pero también mucho del material del archivo es un derecho de los chilenos, porque ahí está toda la información que a uno le puede interesar. Claro, es la información pública, la información del Ejecutivo. La información pública. ¿De qué manera ustedes tienden puentes desde el archivo para llegar a esta información, más allá del tema del derecho, sino de esta lectura que hacemos de nosotros mismos? Mira, hay una ley que nos rige a nosotros, que es el decreto con fuerza de ley 5200, que tiene varios artículos que se refieren al tema de la información pública. Nosotros recibimos toda la información de los ministerios, subsecretarías, en fin, servicios públicos con 5 años de antigüedad. Pero además tenemos el rol de, en el fondo, organizar o dar ciertas normas a los diferentes archivos que hay en cada uno de los servicios. En realidad, cuando tú piensas en una ley de transparencia, cualquiera sea, y acceso a la información, tienes que pensar necesariamente en la organización de los archivos, porque de ahí puedes encontrar la información. Si no, no hay forma, porque son miles. Piensa, el Archivo Nacional tiene 50 kilómetros de documentación más o menos, tenemos 100 millones de documentos. Esas son las cifras, y nosotros sabemos que eso es solo una parte y mínima de la información pública que existe. Entonces, desde ahí, desde esta información, desde el fondo, desde la organización de la oficina de parte, para que quede bien claro, y la pieza que tienen atrás con todas las carpetitas, ¿no? y los cardex, hasta el Archivo Nacional, y si te vas hacia atrás, pasando por toda esta cosa que es documentación que llega a la gente y te regala, en el fondo, te la da para que tú la guardes, hasta 1541, que es el primer documento que se escribió en Chile, que es el Acta de Fundación de Santiago. Eso es todo nuestro patrimonio documental, en realidad, eso es nuestro. Y nosotros lo que tratamos de hacer con mínimos recursos, en realidad, es tratar de ponerlo a disposición de la gente para que pueda acceder a eso, pueda leerlo, pueda conocer lo que es su historia y pueda a partir de eso construir su identidad. Por eso te decía que era tan importante esto de hacer otros fondos, otros archivos,